Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Dean, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 194 y se titula Medicina, Moral y Justicia. ¡Feliz Año Nuevo! Si oyes este episodio más o menos o poco después de cuando es publicado, pues estamos a comienzos de 2025, así que ¡feliz Año Nuevo! Reitero lo que dije en mi episodio anterior, el de finales del año pasado. Gracias por escucharme un año más y espero que en este 2025 te siga interesando lo que te cuento cada domingo y puedas seguir acompañándote en nuestra cita semanal. El tema de hoy hace referencia a cuando parece que quiere mezclarse, no se mezcla, pero parece que se quiere mezclar la medicina con la justicia o la ley o la moral. La ventaja de los médicos es que normalmente estamos bastante separados en nuestra labor profesional, el médico asistencial, el que está viendo pacientes, normalmente estamos separados del concepto de ley o justicia o moral. O sea, no es que no cumplamos la ley, estamos por supuesto cumpliendo la ley como todo hijo de vecino, pero nuestro trabajo no se trata de eso, no se trata de decidir lo que es justo, lo que no es justo o lo que estamos haciendo, lo que es moral o no es moral. Por supuesto, el médico que no se dedica a la asistencia, sino es un médico forense o un especialista en medicina legal que tenga otros atributos, pues lógicamente entonces sí, sus conocimientos médicos lo está utilizando para el concepto, la aplicación de la ley y los informes periciales y todo eso. Pero cuando estás asistiendo a los pacientes, realmente no te estás planteando lo que es justo, lo que deja de ser justo, y tampoco se plantea la cuestión moral. Partes de la base de que lo que haces es moralmente bueno, tú estás intentando ayudar a las personas, tú no estás juzgando a las personas, todas las personas se merecen asistencia médica, entonces tú no estás juzgando si el que estás atendiendo es buena o mala persona, en lo que a ti te acontece, eso te da igual. Hay un problema médico, pues tú le intentas ayudar, con lo cual moralmente es un tema que todo el mundo, en todos los bandos, van a aceptar que tú ahí no estás para juzgar a nadie, ni juzgar pecados, ni decir si ésta merece o no merece. En nuestros estados de derecho habituales, todas las personas tienen derecho a asistencia médica, entonces tú le estás prestando ayuda a esas personas. Y tú no estás juzgando al paciente, tú simplemente le estás ayudando. Ese papel de juez no existe para ti, tú eres médico, no eres juez. Y es un papel muy cómodo, o que nos gusta a los médicos. Luego después en tu vida personal, fuera ya de cuelgas la bata, te vas del hospital, te vas de tu centro de trabajo. Luego somos, como cualquier otra persona, con nuestros principios morales, nuestros valores, nuestras ideologías políticas, de lo que derivan también principios morales, y podemos juzgar las cosas que son moralmente buenas o malas, como todo hijo de vecino. Pero durante nuestro trabajo eso queda aparte, ¿no? El rol de médico lo tenemos separado de lo que es el rol moral y de los conceptos de justicia. Casi siempre. Y hoy vamos a hablar de que existen excepciones en las que no dejas que tus pensamientos morales o tu sentimiento de lo que es justo lo invada, pero a veces tienes esa sensación o tienes ahí esa tendencia o parece que sigues siendo humano y que te das cuenta, bueno, pues hasta qué punto en ciertas situaciones ciertos principios morales o lo que es la justicia puede llegar a chocar o puede generar una especie de conflicto interno cuando estás trabajando. De estas cuestiones, de estas circunstancias más o menos escasas, en las que el médico no puede olvidarse del concepto moral y de justicia porque eso no afecta a su trabajo, y efectivamente puede haber cierto conflicto, puede haber muchos ejemplos. Voy a poner alguno de ellos que pueden ser no los más importantes, pero son los que me pillan más de cerca, y entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente el concepto de moral y el concepto de justicia sale de ti, te da la sensación de que las cosas no se hacen todo lo bien que se tienen que hacer. ¿Me explico? Vamos a poner un ejemplo de una persona, un chico, un adolescente que tuerce los ojos y entonces pues le tienes que operar para enderezarle los ojos, para operarle de estrabismo. Muchas veces simplemente pues haces las exploraciones, indicas la cirugía y ya está. Sin embargo, hay veces que para que esa cirugía vaya bien hay que indicar el uso de gafas. No ya porque el paciente vea mejor o peor con gafas, bueno, pues sí, a la larga el paciente con gafas va a ver mejor, pero si no quiere llevar gafas y se apaña bien sin gafas, pues más o menos tenga más o menos síntomas, pues al final eso no es importante. Pero algunos
circunstancias concretas, el hecho de llevar gafas y llevar bien corregida su graduación afecta a cómo desvía los ojos. Necesitamos una desviación estable, necesitamos cuando medimos la desviación, el estrabismo, y existe una graduación, cierto tipo de graduación que no está corregida, para que la cirugía tenga buen resultado, el paciente tiene que estar bien corregido, llevar las gafas correctas, llevar con la graduación correcta y llevarlas todo el tiempo. Y llevando todo el tiempo la graduación, la desviación se hace estable, es fiable las medidas que hacemos antes de la cirugía, por lo tanto el resultado de la cirugía es más óptimo. Entonces, en esas circunstancias, pasa también en adultos, pero en este caso es más patente en adolescentes este problema que voy a explicar ahora. El paciente pues tendría que llevar gafas, pero no quiere llevarlas, ni gafas, ni lentillas, ni nada. Tiene una pérdida visual o ve peor, pero bueno, ya está. Si no se va a operar, como eso nos supone un menoscabo a su salud a largo plazo, pues bueno, pues el adolescente elige o eligen los padres, vale. Pero cara a la cirugía, lo he comentado, no, tuerzo los ojos y quiero operarme, vale. Mira, para operarte y tener buen éxito lo que es la cirugía, hay que ponerse gafas. Ya, pero no, yo quiero gafas. Ya, no quieres llevar gafas, pero para que yo te pueda operar, tienes que llevar gafas unos meses antes, adaptarte, entonces cambia la situación de tus ojos y entonces te puedo operar. Hay algunos pacientes que deciden que no se operan, no tienen prisa y prefieren no llevar gafas y ya se operan más tarde. Perfecto, fantástico. Tú les has informado al paciente o a los padres de cómo funciona la cirugía, cómo hay que hacer la cirugía en las mejores situaciones. Si no le parece bien, prefiero no llevar las gafas, como tampoco es una cirugía urgente o que se necesite médicamente, la situación de los ojos o del cuerpo del paciente no está peor por no operarse, simplemente las ventajas de operarse son estas y los inconvenientes son estos. Pues si me opero, pues los ojos van a quedar más alineados, pero me tengo que llevar gafas. Y si no te operas, pues no lleva gafas de momento, haz lo que tú quieras, pero los ojos están torcidos, pero no pasa nada, los ojos están igual de sanos. Y decide, en uso de su libertad, no operarse. Perfecto, maravilloso. O sea, nada que objetar para ello. El problema es cuando algunos pacientes quieren las dos cosas, quieren operarse, pero no quieren llevar gafas. Y no entienden o no quieren entender o no se fían de ti, de que para que la cirugía vaya bien, hace falta llevar las gafas, pero de verdad, no de mentirijillas, no se trata de mentir o engañar o hacer como que y luego no llevarse las gafas porque entonces el resultado de cirugía se compromete y hay más posibilidades de que quede mal y si queda mal hay que volver a operar, pero ya se ha operado una sola vez, con lo cual la segunda operación, las operaciones tienen menos garantías, en fin, que cuando hacemos una recomendación no es por fastidiar al paciente, sino porque es lo mejor para el paciente. Pero bueno, en este caso tenemos eso. A adolescentes o también pasa a adultos, ¿no? Pero bueno, el ejemplo típico, que no quiere llevar gafas, pero bueno, dice, bueno, pues no, si no quieres llevar gafas no te puedo operar. No, que sí que me las pongo, vale. Le receta las gafas y tú sabes que nos están poniendo las gafas. La revisión, justo se me roto las gafas, pero ayer mismo, pero hasta ayer me las estaba poniendo de verdad para verte al niño Jesús. Vale. Luego después pruebas y los ojos responden diferentes si no te has acostumbrado a las gafas. Pero ¿estás llevando las gafas para todo? Sí, para todo. Les pruebas las gafas con lentes de prueba y resulta que ve borroso porque realmente no está adaptado a la gafa. Sabes que se tarda unos días, unas semanas para que el ojo se adapte, con lo cual te mienten y les pillas. Sabes que no están haciendo lo que les estás recomendando para hacer. A veces son los niños, a veces son los niños con los padres que te están diciendo cosas que tú sabes que no es así. Más que nada por eso, porque tú eres el profesional y tú sabes mucho y ya son mucho tiempo con pacientes que son honestos, pero también pacientes que te intentan engañar porque intentan hacer otras cosas y no son honestos. Y además porque hay herramientas y hay datos y exploraciones objetivas que te dicen cuándo el tratamiento se está llevando a cabo y cuándo no. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? El planteamiento inicial, y realmente es el que hacemos, es no te enfrentas, tú no eres ni policía, ni juez, ni estás para acusar a nadie, y si les has ofrecido y les has explicado el tratamiento, que necesitamos unos pasos previos, el paciente tiene que poner de su parte. No solo es yo tengo este problema, me operas y ya está, a veces es así, pero a veces por desgracia no es así, y todos tenemos que poner nuestra parte. Y yo tengo que operarles, pero el paciente tiene que llevar gafas antes y después si quiere que el resultado de la cirugía sea bueno. Y si el paciente o sus padres o todos pues deciden no llevarlo a cabo y el resultado de la cirugía es malo, tú se lo has explicado. Si al final el resultado es malo, tú has hecho todo lo que has podido, le has dado la información correcta y ellos ya son mayorcitos y si el paciente, el adolescente es menor de edad
se lo has explicado también a sus padres y todo el mundo ya es mayor, deciden por sí mismo y ya está. Bien, eso es lo que hacemos y al final es lo que haces. Primero, ni deniegas una operación o un tratamiento a una persona que no está haciendo lo que debería, porque aunque tú lo sabes en el fondo o tienes una alta sospecha de que no están haciendo lo que deberían, ellos dicen que sí que lo hacen y tú no estás ahí para juzgarles, para decirles, no, tú me dices que eso, pero es mentira, porque yo lo sé. No te estás poniendo en el papel de juez, tú le ofreces y le das la información posible y ya cada uno se obtenga las consecuencias. Eso es una circunstancia. Como es que te asaltan otras dudas porque hay que tener en cuenta que esto, el tema de la sanidad, y cada vez más es un juego de suma cero. Por ejemplo, en España se dice que faltan médicos, realmente no es así, el número de médicos no es así, pero sí que es cierto que en ciertas especialidades y en ciertas regiones y áreas sí que faltan algunos especialistas por ciertos motivos de la decadencia del sistema sanitario español y otros muchos sistemas sanitarios que ya he hablado largamente en episodios anteriores. El caso es que ya no tenemos especialistas en todos los sitios para todo, que tragan con todas las condiciones, sino que ahora ya es cada vez más difícil. Y ya está pasando en España, y pasa muchísimo más en Suecia y en otros países, pues que no hay especialistas y subespecialistas para todo. Por ejemplo, lo que he comentado de la cirugía de estrabismo. Hay muy pocos especialistas, hay muy pocos oftalmólogos que sepan operar estrabismo en Suecia, muy poquitos. De hecho, la mayoría de los hospitales en Suecia no tiene nadie que opere estrabismo. Y a veces enviarlo a otro sitio es muy pesado para el paciente, es muy complicado, no se derivan a todos para operar, todos los que tienen indicación de operar realmente. Incluso, pues precisamente en los hospitales más grandes, donde hay gente que opera esto, la lista de espera es muy grande, estamos hablando de varios años. Entonces, claro, cuando hay una indicación de operar, faltan huecos de cirugía, faltan cirujanos que puedan operar esto. Entonces, cuando estás ofreciendo cirugía a una persona, estás denegando o estás retrasando muchísimo a otras personas. Y de hecho, bueno, hay unos criterios de priorización, porque no simplemente se operan o se atiendan los pacientes por orden de llegada, sino, bueno, pues, yo qué sé, los adultos o las personas más mayores pues van más tarde que los niños pequeños o las personas más jóvenes en este caso. Entonces, nos vamos a operar a este adolescente y el tiempo que estamos invirtiendo en exploraciones y dar información y le reservas el hueco quirúrgico a esta persona, significa que le estás negando la atención sanitaria a otras personas. Sobre lo cual no se la deniega, simplemente está en lista de espera, pero claro, si conviertes la lista de espera en algo larguísimo, en la práctica se deniegas, porque, bueno, pues faltan lo que digo, médicos cirujanos que operen esta cosa. Pero es que además faltan huecos quirúrgicos, pues también hay déficit de anestesistas, déficit de personal de anestesia, y este tipo de cirugías no es urgente, otras cirugías van delante, con lo cual tienes al mes 2 huecos. 2 huecos al mes significa que vas a operar, en el mejor de los casos, 24 pacientes al año. 24 pacientes que realmente se quedan menos, igual como mucho 18 o 20, porque 2 o 3 meses en verano y algunos puentes, nada. Con lo cual, si estás operando unos 20 pacientes al año y hay pacientes que hay 100 o 200 personas en lista de espera y se van añadiendo más personas, virtualmente las personas que se están añadiendo no se van a operar nunca. Entonces, claro, le estás ofreciendo cirugía a una persona que, digamos, no está haciendo el tratamiento que le estás diciendo que lo haga. Que las posibilidades de que quede mal son altas precisamente porque no están siguiendo la indicación médica. Le están poniendo por delante porque es más joven. Claro, también sería un poco cuestionable. Pues igual resulta que una persona un poco más mayor, un poco más es adulta, pero adulta joven o adulta, aunque no tan joven, pues tiene su desviación, su estrabismo le da una serie de problemas. Pues le está viendo doble o le marean o lo que sea. Y operas a una persona joven, pero no por un problema funcional, sino por un problema social, que también es muy importante, pero le pones a esa persona joven directamente por delante de esa adulta, cuando esa adulta pues igual está de baja y no puede conducir. Y a esa persona adolescente pues posiblemente vaya mal porque no quiere poner las gafas y el tratamiento que tú le dices. Entonces te surgen dudas. Tú no eres el juez, pero estás entendiendo que estás perjudicando a otras personas cuando le ofreces un tratamiento a una persona que no lo va a aprovechar tanto. Cuando el tratamiento es infinito, cuando tú sabes que todas las personas van a recibir asistencia médica, pues te puede dar más rabia que tú estás haciendo lo mejor posible para el paciente y el paciente no pone tanto de su parte para que el resultado sea bueno. Bueno, pues eso te puede dar más rabia
pero te da más rabia cuando hay terceras personas inocentes, por decirlo así, que se ven perjudicadas por esto. Entonces, pues no te comportas, pero tú eres un ser humano, o sea, por debajo de... Tú tienes que actuar de forma profesional, pero tú eres un ser humano. Y entonces te surgen esas dudas morales que son lícitas, ¿no? Y tú no quieres ponerte en el papel de juez, tú no quieres decir, pues tú no te opero porque no me caes bien o no estás haciendo lo que yo te diga, pero sí que tu sentido moral salta cuando ves eso que te puede parecer injusto o que otras personas están recibiendo un daño, un perjuicio, porque esa persona no está haciendo lo que tú crees que es correcto. Con lo cual estás teniendo sentimientos morales o sentimiento de lo que es justo o de lo que es injusto. En el fondo, este pensamiento es peligroso porque aunque es racional pensar en este tipo de cosas, estás transformando hechos médicos en pecados. Pues si no estás haciendo lo que te estoy diciendo es como si fuera un pecado. La respuesta al castigo de ese pecado es que no te voy a ofrecer la cirugía. Eso es lo que estás pensando. Ese pensamiento moral de pecar y no pecar y de ser merecedor de algo es malo. O sea, no tienes que tenerlo en un contexto de ofrecer prestaciones sanitarias, prestaciones médicas en un contexto de un hospital y menos un hospital público. Pero sin llegar a ese extremo, tú piensas, no estamos haciendo un uso de los recursos inteligente o justo, más que inteligente, justo. El médico tiene que poner de su parte, todos los sanitarios tienen que hacer todo de su parte, pero parece que los pacientes o los familiares tienen cero obligaciones, además teniendo en cuenta eso, que es un recurso escaso y hay que darle ese valor. Por supuesto, este ejemplo que he puesto de los ojos es poco importante en comparación con otros procedimientos médicos mucho más importantes, donde tienes que tener muy claro los criterios a quién se le das, a quién no se das el tratamiento. Por ejemplo, trasplantes de hígado en personas alcohólicas. Hay unos reglamentos mucho más serios y resulta que hace falta que esa persona esté 6 meses mínimo sin beber cuando tiene el hígado fastidiado por haber bebido alcohol. Y los trasplantes de hígado son escasos y sabes cuando se ofreces a una persona y hay varias personas en lista de espera, pues otras personas pueden morir mientras están esperando el nuevo hígado y, bueno, ha muerto entre otras cosas porque otros hígados se han dado a otras personas. Y entonces, pues, se intenta eso, 6 meses como mínimo sin beber. Y nuevamente, pues hay formas en las cuales los médicos pueden saber si esa persona está bebiendo o no, a pesar de que el paciente diga, sí, no he bebido nada. Bueno, pues a través de análisis de sangre, de una serie de parámetros, sale, pues no. Si usted ha seguido bebiendo, hay ciertos cambios en las analíticas y no solo en las analíticas del hígado. No se trata de, bueno, voy bebiendo y las últimas 2 semanas antes de los análisis no bebo para engañar a los análisis. No funciona así. Porque hay cosas que se ven en los análisis. Pero aún así, supongo, de ahí ya no sé de primera mano porque yo no soy experto de eso, pero yo supongo que también echa la trampa. Pues habrá personas pues, que llevan bien toda la vida, que bueno, tienen una insuficiencia hepática grave y que están en peligro de morir y están en lista de espera para recibir un hígado. Bueno, pues igual estarán los 6 meses de rigor sin beber, reciben el trasplante de hígado y ya cuando se sienten mejor, pues muchos volverán a beber. Aquí surgiría la duda importante. Muchas de esas personas que previamente han sido alcohólicas, es muy difícil dejar de ser alcohólico. Y más que por el tema de culpa y del pecado, porque es así, es una adicción, es un problema médico el abuso de sustancias como el alcohol y es muy difícil dejarlo por muchas cosas y hay mucho riesgo de recaída. Entonces sí, habrá algunas personas que se lo tomen en serio, dejen de beber antes del trasplante de hígado y ya no beban después del trasplante de hígado. Pero existe riesgo de que efectivamente sufran una decaída y que vuelvan a estropear el nuevo hígado. Y claro, hay otras personas que han perdido su hígado, tienen insuficiencia hepática, no por causa del alcohol, no por un tema de uso de sustancias, en este caso del alcohol, sino por otras enfermedades, una hepatitis vírica, lo que sea. Y entonces, pues esas personas igual no van a recibir del trasplante del hígado porque, están en la lista de espera junto con personas que han sufrido ese problema por alcoholismo. Están compitiendo, por lo tanto, van a ir muriendo personas en la lista de espera por no recibir un hígado a tiempo. Claro, igual las personas que no han sido alcohólicas tienen menos riesgo de que su hígado se les vaya a estropear porque no bebían alcohol y, claro, después de un trasplante hepático, con menos razón. Entonces, claro, la duda es, ¿se lo vas a ofrecer más a esas personas que tienen menos riesgo de rechazarlo, de aprovecharlo, ese hígado que tiene una mejor esperanza de vida? En cierta medida ya se hace. Si están en las mismas situaciones, necesitan un trasplante hepático,
una persona de 20 años y una persona de 90 años, pues normalmente el de 20 años va por delante, eso es así. Pero claro, este criterio de edad y de años de vida por delante y tal, que ya se ejecuta, no se está haciendo con este tema del alcoholismo. Dices, bueno, no, como ya has cumplido los 6 años, los 6 meses de abstinencia, por decirlo así, pues ya entra a lista de espera. ¿Es justo? ¿No es justo? Claro, estamos aquí mezclando un tema utilitario de decir, bueno, pues cuáles son los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo, de aprovechar ese hígado a largo plazo y priorizas a ellos. Pero también parece que estás metiendo el concepto de beber alcohol como pecado, ¿no? Y entonces estás castigando al pecador y estás hablando de quién se merece vivir y quién no se merece vivir. Son temas como muy complejos. Si a eso le añades el concepto del libre albedrío, que es un concepto que muchos tienen, pero que otros, por ejemplo, dudamos de que existe ese concepto del libre albedrío, y el concepto de culpabilidad y ser merecedor pues es mucho más debatible, pues entonces la polémica está servida. En cualquier caso, un concepto complejo. La moral y el sentido de la justicia pues impregna todas nuestras áreas vitales. Incluso los médicos, aunque nos queremos alejar de ese papel y no queremos ser jueces ni tomar esas decisiones morales, simplemente queremos ayudar a la gente, pero al final los recursos son limitados y puedes ignorar el tema, pero ignorarlo y no darte cuenta ya es tomar una decisión. Y si esa decisión en el final de todo es injusta, pues es una cosa que tenemos que afrontarlo y por lo menos yo creo que tenemos que sacar este debate públicamente y nosotros como sociedad tenemos que hablar de esto, no que se decida, digamos, en petit comité, sino que haya unos valores, unos principios morales que nosotros como sociedad o como grupo, como ente cultural, pues decidamos para ver cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Estos recursos sanitarios, médicos, son limitados y cómo lo repartimos, ¿no? Para que sea de la forma más justa o por lo menos que encaje con el concepto de justicia y moral que tenemos. Y eso es un poco lo que te quería contar. Una polémica en la cual no te estoy dando soluciones, simplemente te estoy proponiendo temas para reflexionar. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.